Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Chansey, que vale como 4 escudos gracias a Liu Falcón, Destructor Psíquico y Brillo Mágico. En el HP la estamina 269 solo, con 500 de PC. En el ataque tiene 35 y 77 en la defensa, debilidades a lucha y resistente por 2 a los ataques de tipo fantasma, porque es un Pokémon de tipo normal, así que puede entrar dentro del meta. 75.000 polvos estelares su segundo ataque, pero en esta ocasión el Liu creo que no lo tiene con segundo ataque, pero en mi caso sí lo llegué a tener con segundo. Él lo tiene con psíquico, es shiny, igual le sirve un montón, no necesita ni siquiera llegar al brillo mágico. Cabezazo Zen, hiperrayo y psicorrayo, que es ataque legacy, solamente que en este caso no le he puesto 0, 14, 15 si es que lo quiere llevar para el rank 1, 17.5. Otros Pokés similares, Happiny, Blissey y Wigglytuff. Hora de ver a Blissey en acción con Whopper. Uy, no, Bomba Fango, por favor dime que puedes conectar. Esto se le van a dar y de gratis. Bomba Fango le baja el cuartito de vida, casi no le hace nada, y Stunfix entra para darle el relevo y que puedan ganar este combate con avalancha. Al menos le puede hacer un gran daño, pero Cotón llega primero a dar la mejor carga que puede tener. Bomba Germen iba a hacer un gran daño, pero ya se queda sin escudos teniendo 2 avalanchas, que esto va a ser daño neutral, le va a bajar más del cuarto de la vida y que vengan esos ataques. Sigue con la avalancha, todavía le queda un escudo más al rival, puede seguir defendiéndose. Queda una avalancha antes de que pueda lanzar un Bomba Germen y puede hacer todo para que Stunfix pueda regresar a la Pokébola y vuelva a entrar Chansey a darle lo mejor que tiene. Whopper queda con vida, queda con un gran farmeo, es un gran spammer, pero Chansey, ese muro de batalla, entra para recibir al menos un Bomba Germen y que Whopper pueda tener algo por ahí que pueda darle como un escudo adicional. Hierbalazo, ¿qué es eso, papá? No le hizo nada. ¿Qué estás diciendo, Chansey? ¿Cómo lo haces? Tercer ataque que le van a lanzar, otro Bomba Fango. Esto es como si fuera 3 escudos y psíquico va a ser suficiente, creo, para que pueda ganar. Sé que no se destaca porque tiene 35 en el ataque, pero vean cómo es un Pokémon de tipo oscuro, destructor. ¿Qué me está diciendo? No necesitas escudos con Chansey. Es un gran tanque, es una gran muralla, no necesita más. Estas son batallas epiquísimas. Psíquico, Stunfix le puede lanzar terremoto y ustedes dirán, pero este es 500 de se me lengua la traba. DCP, Josedu, ¿cómo es que puede ser? Avalancha, vean qué es eso, un cuarto de vida, ni siquiera un cuarto, y le lanza avalancha. Y no me imagino con terremoto todo lo que necesita gastar. Psíquico es un Pokémon de tipo acero, así que ni de cosquillas, pero estamos en la 500 DCP, así que acá no aguanta. Sé que ha cambiado de Poké, sé que tiene a Nidoran, sé que hay muchos que pueden testear de que Nidoran es muy bueno, y la realidad es que lo es. Lo ha nerfeado con Colmillo Veneno. No puede, doble nerfeo. Ha aguantado, no ha necesitado los escudos, y un ataque aéreo es para que regrese a la Pokébola. No puede hacer nada. Colmillo Veneno no es muy efectivo. Puede cambiar en cualquier momento, pero se quiere quedar a que pueda recibir un ataque más antes de que pueda tener la ventana del cambio. Sigue con el Colmillo Veneno. Esto es muy importante porque se puede tener toda la jugada, toda la partida. Le cambian a Stunfix doblemente nerfeado, así que está obligado a utilizar el primer escudo. Puede lanzar Pájaro Osado, que también le va a doler muchísimo a Stunfix, pero se arriesga con el primer ataque aéreo. Quiere darle 2 ataques aéreos para deshacerse de Stunfix. Se ha quedado sin energía, y como tiene a Blissey cuenta como 6 escudos. Puedes tener hasta 6 escudos con Blissey, utilizarlo como un escudo más para poder resistir, para poder ganar por tiempo, aunque estas batallas son muy cortas dentro de la 500 de PC, pero te puede servir más adelante. Entra con Blissey, dale con psíquico. Sé que no es muy efectivo, pero esto es 500, así que le vas a dejar una rayita al tigre, una raya más, porque esto es con el comandante. Blissey se transforma en el mejor Scorupi, puede lanzar el Bomba Lodo, puede lanzar el Aqua Cola. Aqua Cola creo que quiere defenderse con todo su legado, pero le lanza Veneno X, no le hace nada. Y si le lanza psíquico al ser un Pokémon de tipo veneno, es súper eficaz, papá. Ojo a lo que viene, ojo a lo que le va a dar. Veneno X, todavía lo aguanta, todavía lo tiene. Psíquico, está ahí, ya, dale con todo, dale que no soy yo, dale con la silla. Esa no es mi cuenta. Psíquico, súper eficaz, y lo nerfea la defensa para que Stunfix pueda entrar tranquilito a ganarle. Dime qué es esto, señor. A mí me ha encantado que al menos Stunfix pueda tener el avalancha que le pueda dar el combate necesario para que pueda ganar, y excelente con avalancha. Esto es súper eficaz para que pueda quedar un poco de más. Aún le queda 2 Pokémon y
esos dos Pokémon tienen que ver si es que va a poder hacerle algo antes de que Chansey pueda entrar de nuevo a terminar de ganar este combate y darle la cereza al pastel. Agua Lodosa le hace súper eficaz, pudo haber sido un gran ataque. Ya no hay nada que hacer con Nidoran porque ha drenado energía y esto es suficiente. Golpe a cuerpo no es muy efectivo, le queda Skarmory y Blissey se ha quedado con un PS de vida. Cambia muy rápido para utilizarlo como un Pokémon. No puede ser un escudo. Blissey sigue siendo el escudo. 0 de tiempo y termina ganando este combate que ha sido larguísimo, y eso que le hemos tenido la máxima reproducción. Uy, no inicia bien. Tiene a Talonflame, si le lanza Pájaro Osado, igual te resiste el Pájaro Osado. Nitro Carga ni de chiste puede lanzarlo. ¿Qué es eso, papá? Ni siquiera la mitad de la vida. Y cambian a Venusaur para que pueda tener el Planta Feroz. Pero esto no es problema porque Psíquico es súper eficaz. Igual creo que lo puede resistir. ¡No lo resiste! ¡One-shotea a Venusaur! ¡No puede ser! ¡Ojo! Talonflame dice: aquí estoy yo. Es hora de lanzar el Nitro Carga, pero con Destructor de Abásicos le está ganando un tremendo set positivo. Puede salir o más que eso todavía porque Chansey está demasiado tanque. Solo lo único que necesita es escudar para tener un ataque aéreo. Pueda tener un Pájaro Osado más adelante. Hay que ver si es que le sale la jugada. Sí puede salirle la jugada porque ya no tiene un Pokémon. Y encima que Talonflame está demasiado tocado. Solo tiene que escudar a Barboach y esto es Bomba Fango. Pero aún le queda un ataque aéreo y siente que a Básicos le puede ganar. Le lanzan el Agua Cola, tiene el Stunfix, así que ni de chiste porque a Básicos le hace mucho daño. Y esto va a ser muy malo para el Stunfix porque le van a ser súper eficaz. Espero que pueda ganar esto. Esto está demasiado complicado. A que pueda ganarlo, solamente le queda uno. Tiene a Barboach, todavía le queda el Stunfix. Stunfix tiene que resistir todos los ataques básicos, pero primero drena la energía para que le pueda lanzar a Chansey. Dime si que resiste, por favor. No creo que lo vayas a resistir porque ya ha sido demasiado utilizado todos los escudos posibles. Lo único que necesita es la avalancha y que pueda resistir esto. Si resiste esto, está muy bien porque le va a ser súper eficaz. Ya casi está muy tocado el Talonflame. Antes de que puedan cambiar de Pokémon, le cambia de Pokémon. No ha tenido mucho que hacer. Pensó que iba a ganar, pensó que iba a drenar, pensó de que le iba a lanzar el ataque y Stunfix le lanza avalancha. Excelente, no es muy efectivo y termina ganando este combate. Uy, sí, lo que me encanta sobre todo. Uy, no, le sacan a Chansey. Ya le están sacando lo mejor. Eso tiene cabezazos en... Eso es para los que son Pokémon de tipo veneno, que aparecen bastantes. Así que creo que puede tener un Cotón detrás que puede defender. Pero tiene que llegar a doble Pájaro Osado para al menos quitarle una buena cantidad de vida. Lo ha quitado hasta la mitad antes de que pueda llegar a uno más. Chansey versus Chansey, con la diferencia que uno es verde, otro es rosadito. Otro acompaña muy bien la infografía. Otro está muy bien testeado. Stunfix tiene que lanzar el terremoto porque sabe que avalancha no le hace nada. Ni siquiera va a llegar hasta la mitad de la vida. Igual va a resistirlo como lo hace como los grandes. Y Psíquico así que le va a doler, le va a dejar una raja al tigre. Esto no necesita nada más. ¿Cómo me vas a decir que le va a lanzar el terremoto pero le lanza la avalancha? Ahora sí ya tiene la mitad de la vida. Aún le queda el Psíquico. Ese Psíquico puede ser primordial para que pueda ganar a Básicos. Le está quitando casi hasta la mitad de la vida y Psíquico va a complementar muy bien el ataque. Avalancha de nuevo. Sigue utilizando a Blissey como los escudos. Excelente. Psíquico no es muy efectivo y cambia demasiado rápido. Termina nerfeado. Solo necesita una avalancha, pero llega demasiado rápido. Así que esto puede ser un terremoto. Si es que he contado muy bien lo básico, eso puede ser una avalancha. Lo deja pasar. Lo tenía con Agua Lodosa. No necesitan acá el terremoto. Avalancha y terremoto. Terremoto se va a complementar muy bien antes de que pueda llegar a un ataque más. Terremoto, mira cómo aguanta Blissey. Solo necesita una avalancha más antes que pueda llegar a un ataque. Sabe que puede resistir, no necesita utilizar los escudos. No es muy efectivo, creo que se lo quiere farmear. Se lo va a farmear. Ya tiene casi todo, Antes que le lance un ataque, pero se quiere asegurar antes de que pueda tener menos vida y con un básico pueda quitarle, porque a veces pasa esto de la go para lag, porque te da lag y después de lag hay más lag. Uy, no, le queda uno más. Puede pensar de que es terremoto porque ha lanzado el ataque primero, pero aún tiene el excelente avalancha. Uy, no, utiliza el primer escudo, cambia demasiado rápido a Chansey. Ya casi está llegando el Psíquico, ya casi llega el Psíquico. Y si llega el Psíquico es porque va a llegar, pero no va a llegar porque no ha utilizado el escudo. No, todavía sigue aguantando Blissey como un tanque y le cambia de Skarmory en el preciso momento que ya Stunfix no tenía nada que hacer. No es muy efectivo, lo único que necesita es entrar con su propio Skarmory o utilizar a Stunfix como un escudo más.
todo lo que le ha costado, está esperando la ventana del cambio para lanzar su mejor ataque. Le va a costar un escudo, no importa que pueda lanzar el pájaro asado, porque después puede entrar con Stunfisk. Ya de una buena vez le lanza el ataque aéreo, como es casi su último Pokémon, ya tiene doble ataque aéreo para que pueda ganar esto. Dime que puede ganar esto, utiliza el escudo, utiliza el escudo, utiliza el escudo, ya le estás dando, dale sus pataditas en las costillitas. Esto es genial, esto es excelente. Ataque aéreo no es muy efectivo, queda poco con el tiempo, queda poco con el tiempo. Dime que sí, cualquier cosa, un pedo, un te amo de ella, dile para que se pueda ir como se fue ella. No, esto dolió más y termina ganando el combate. Uy, no, qué cerradísimo. Uy, no, le queda Skarmory versus Chincho. Empezó muy mal Elite, así que sale Chansey, lo van a debufear porque no creo que le vaya a lanzar su mejor ataque, el ataque de tipo eléctrico, creo que es rayo. No le lanza rayo burbuja, termina nerfeándole en el ataque, no tiene mucho que hacer con Skarmory. Esto sí se ve muy complicado. Le han sacado el counter, después el counter del counter, y esto con psíquico no va a poder hacer casi nada. A básico se está demorando mucho más en que pueda ganarle, pero llega casi doble psíquico. Lo que está haciendo es guardar energía para tener la ventana del cambio y así poder hacer algo después, porque Blissey va a estar resistiendo los ataques, no necesita los escudos. ¿Y cómo lo aguanta Blissey? ¿Qué tanque eres Blissey? ¿Cómo lo Blissey? Ya tiene la ventana del cambio, puede hacer el cambio en cualquier momento, puede hacer el cambio en cualquier momento, pero espera que le pueda lanzar la energía. Si es pájaro asado, muchísimo mejor. Le lanza el ataque aéreo y no le hizo casi nada. Entre Skarmory, no, sí lo dejó muy tocado. Ahora sí sale Chinchou y solo tiene que lanzar el pájaro asado antes que le pueda lanzar el rayo, pero había llegado primero. No importa que lo deje pasar, era rayo burbuja. Pájaro asado ya no va a doler como iba a doler. Lo iba a dejar en la línea roja casi semi amarilla. Ahora sí lo va a dejar solo en la línea amarilla, pero como era 500 de SP, agárrate que se vino con todo. Solo ha utilizado un escudo, lanza psíquico para quitarle el último que le ha quedado, pero esto es muy complicado porque al final si es que escuda va a estar en una mala posición porque tiene al Stunfisk. Tiene que esperar la ventana del cambio para al menos después con Stunfisk volver a entrarle lanza en rayo. No, esto se ve mal, esto pinta muy mal. Solo necesita el avalancha y avalancha va a hacer todo para que pueda ganar. Aún tiene el rayo burbuja, tiene que complicarse más, tiene que dárselo, tiene que darle la mera torre, pero sale el Skarmory. ¡Ay, no, papá! Esto sí va a venir muy complicado. Solo le queda uno. Chincho tiene que farmeárselo. Es debilidad al tierra porque es un Pokémon de tipo eléctrico. Le está haciendo súper eficaz a básicos. Lo sigue debufeando. Y el último Pokémon va a tener que vérselas con el terremoto si es que le va a lanzar. No quiere que seguir debufeado, así que ya no le quiere bajar más. Quiere ver al último, quiere ver al closer, quiere ganar esto. ¡Ay, no, papá! Esto pinta fatal. Terremoto, esto va a estar muy cerrado, va a estar muy ajustado. Aguántese con las batallas épicas. Excelente terremoto, no le hace nada, como si le hubiese lanzado el avalancha y un pelín más, pero no, después de estar debufeado, este psíquico ya sabemos que le hace la raya al tigre. Solo necesita 14 antes de que pueda llegar a 1. Si no, le puedes dar el hiper rayo, que sería muchísimo mejor antes de cambiarlo por el brillo mágico, y así puedas tener una chance adicional. Y psico rayo puede cargar menos que psíquico, pero ya tendrías que ver cómo le vas a hacer tú. Le queda la mitad, tienes que esperar el tiempo, porque el tiempo va a ser muy primordial para que pueda ganar esto. Uno más, le lanza la raya al tigre, le va a dar uno más. No, se me puede lenguar la trama en cualquier momento. Quedan 14 segundos, 13, 12, 11, 10. Esto es muy rápido, señor. No, psíquico está llegando a la última parte para que pueda ganar esto. Uy, no, psíquico, no, Chansey es muy tanque, puro Deathwood y puro Chansey, la haces trucazo. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. En la tarde podemos tener un video muy interesante. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.